La teoría de los tipos. Berzelius mantenía la idea de que los radicales podían ser las unidades a partir de las cuales se construyesen las moléculas orgánicas, y pensaba que estos mismos radicales eran casi tan indivisibles e inmutables como los propios átomos. A su vez, Berzelius tenía la idea de que la fuerza que une los átomos en una molécula inorgánica o en un radical orgánico era de naturaleza eléctrica, por lo cual cada molécula debería de contener una parte positiva y una parte negativa, ya que solo existiría atracción entre los elementos de cargas opuestas, lo que finalmente acabaría siendo cierto. Para las sustancias inorgánicas simples, este concepto de positivo y negativo demostró finalmente concordar con los sellos. Pero para que esto se cumpliese en las sustancias orgánicas, Berzelius tuvo que insistir en que los radicales consistían en carbono e hidrógeno solamente, siendo el carbono negativo y el hidrógeno positivo. Berzelius estaba seguro también de que era imposible sustituir un elemento negativo por otro positivo sin cambiar drásticamente las propiedades del compuesto. Rápidamente se mostró que estaba equivocado en esta última afirmación. August Laurent consiguió sustituir por átomos de cloro algunos de los átomos de hidrógeno existentes en la molécula de alcohol etílico. El cloro se consideraba negativo y el hidrógeno positivo, y sin embargo se podía sustituir el uno por el otro sin que cambiasen de forma drástica las propiedades del compuesto. En este compuesto clorado, el carbono debía estar unido directamente al cloro, pero ¿cómo era ya posible? Las cargas eléctricas negativas se repelían entre sí. Siguiendo el mismo razonamiento, ¿cómo podían unirse dos átomos de cloro para formar una molécula de cloro? Mientras Berzelius vivió, su versión de la teoría de los radicales siguió existiendo por la sola fuerza de su personalidad. A la muerte de Berzelius en 1848, su teoría murió y la de Laurent ganó popularidad. Laurent creía que una molécula orgánica tenía un núcleo al que se enlazaban los diferentes radicales. Las moléculas orgánicas podían agruparse sin familias o de tipo, de ahí el nombre de la teoría de los tipos. Todos los miembros de un tipo tendrían un núcleo idéntico al cual podía unirse cualquiera de una serie de radicales semejantes, y dentro de los radicales existían muchas posibilidades de variación. Un determinado tipo molecular podría incluso extenderse al reino de lo inorgánico. La teoría de los tipos ganó popularidad debido a que podía usarse para organizar el número cada vez mayor de compuestos orgánicos que se estaban estudiando. No obstante, la teoría tal como surgió del trabajo de Laurent estaba incompleta. Todavía utilizaba los radicales como unidades, y más que resolver la cuestión de la estructura molecular, la evadía. Para resolverla correctamente había que enfrentarse a la pregunta: ¿cuál es la disposición atómica real dentro de los mismos radicales? Valencia. La teoría de los tipos impresionó a algunos químicos por el hecho de que el átomo de oxígeno se combinaba siempre con dos átomos o radicales. Podía combinarse con dos átomos de hidrógeno para formar agua. De manera similar, el átomo de nitrógeno siempre se combinaba con tres átomos o radicales, y los químicos empezaron a escribir fórmulas para los compuestos orgánicos en los que se daba por supuesta tal constancia en el número de enlaces del oxígeno o del nitrógeno. El hecho fue generalizado por el químico inglés Edward Frankland, el primero en interesarse por los compuestos organometálicos. Aquí estaba muy claro que cada átomo metálico podía enlazarse solo a determinado número de grupos orgánicos y que este número variaba para los diferentes metales. Frankland propuso lo que después llegaría a conocerse como teoría de la valencia. Cada átomo tiene un poder de combinación fijo. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno solamente se combinará con otro átomo, por lo cual tiene valencia de 1. Los átomos de oxígeno pueden combinarse con dos átomos diferentes, por lo cual este elemento tiene una valencia de 2. A la larga, la cuestión de la valencia reveló que no era ni mucho menos tan simple como parecía en un principio, pero incluso esta versión simplificada de la teoría encerraba ya un valor inestimable. Entre otras aplicaciones, el concepto de valencia ayudó a clarificar la diferencia entre peso atómico y peso equivalente de un elemento. Por ejemplo, el oxígeno tiene un peso atómico de 16, pero cada átomo de oxígeno se une a dos átomos de hidrógeno, al tener el oxígeno una valencia de 2. Por lo tanto, 16 partes de oxígeno se combinan con 2 partes de hidrógeno. El peso equivalente al oxígeno es la cantidad de oxígeno que se combina con una parte de hidrógeno, es decir, 16 sobre 2 u 8. Del mismo modo, el átomo de nitrógeno con un peso atómico de 14 y una valencia de 3 se combina con 3 átomos de hidrógeno. El peso equivalente del nitrógeno es, en consecuencia, 14 sobre 3, o aproximadamente 4.7. En general, el peso equivalente de un átomo será igual a su peso atómico dividido por su valencia.